Hola, bienvenidos a la lección 2 de competencias emocionales de los líderes exitosos, de los emprendedores exitosos. ¿Cómo funciona la inteligencia emocional y cuáles son sus 5 características? Esta es la lección número 2. En términos generales, cuando se desarrolló el concepto de inteligencia emocional, que fue muy anterior, o no muy, pero algo anterior, unos 25 o 30 años anterior al libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional de 1995, finalmente se llegó a la conclusión de, desde luego, todos los hechos que mencionamos en la lección anterior, pero de que la inteligencia emocional se podía descomponer en 5 grandes características. Uno, el autoconocimiento; dos, el autocontrol; tres, la automotivación, y las menciono aparte porque forman lo que se conoce como competencias personales de la inteligencia emocional. Y por último, habilidades sociales y empatía, que son lo que se conocen como competencias sociales. Es decir, está dividido en dos y lo vamos a ver un poco más en detalle ahora. Pero lo apasionante de la inteligencia emocional es que efectivamente son cosas que se pueden no nada más medir y entender cuál es el grado de dominio que cada uno de nosotros tenemos en cada una de estas 5 características, sino que además podemos trabajarlas, desarrollarlas e integrarlas. ¿Son las 5 características igual de importantes? Por supuesto que sí, en términos generales de un ser humano. Sin embargo, veremos con más detalle, por supuesto, que dependiendo de la tarea en concreto que se quiere desarrollar, del trabajo que se quiere hacer, habrá dimensiones que son más importantes que otras. Por ejemplo, el autoconocimiento es una dimensión fundamental, por ejemplo, para un emprendedor que quiere ser exitoso, que conoce bien sus competencias personales, y lo vamos a analizar más en detalle. Cada una de estas 5 características las vamos a analizar de forma rápida y somera, por supuesto, sin pretender que esto sea un curso completo de inteligencia emocional, pero sí para tener una idea, de forma que cuando lleguemos a un curso de inteligencia emocional podamos hacer un uso y aprovechamiento del mismo muchísimo más completo o muchísimo más provechoso. Valga la redundancia. Entonces, el autoconocimiento, por ejemplo, para un emprendedor es tremendamente importante. El autocontrol, por ejemplo, también es muy importante para un emprendedor, y también lo es mucho más todavía para un vendedor, por ejemplo, que tiene que saber controlar sus situaciones personales y que éstas no afecten sus relaciones con clientes. La motivación, por ejemplo, para los vendedores también es tremendamente importante, y la empatía. Y las habilidades sociales, sin embargo, no todas contribuyen de la misma forma al desempeño en el puesto. Por ejemplo, un director general es importante, un consejero delegado, un director general, un CEO, que se dice en inglés. Es importante que tenga habilidades sociales, sí, pero menos, por ejemplo, que el director comercial o el gerente de ventas. ¿Por qué? Porque él tiene una cosa que se llama autoridad. Entonces, como autoridad, las habilidades sociales que tiene no son tan imprescindibles para conseguir un resultado. Desde luego que las 5 son importantes. No estamos hablando aquí de que son desechables algunas. Lo que estamos comentando, lo que estoy comentando es que, basado en mi experiencia, las habilidades sociales no son tan importantes a la hora de dar una orden como son a la hora de vender un producto. Y lo mismo pasa con la empatía. La empatía puede ser muy importante para ciertas tareas, pero para otras a lo mejor no es tan importante. Uno de los grandes errores de los, digamos, mandos intermedios es la ausencia total de empatía. Ahora, otro de los grandes errores de los mandos intermedios es el exceso de empatía. Si nos vamos, por ejemplo, a culturas, nos vamos a encontrar que la cultura europea es de una deficiencia de empatía en cuanto a mandos inferiores, y la cultura americana es de un exceso de empatía hacia mandos inferiores o hacia subordinados, ¿no? Son ejemplos que mi experiencia me permite proporcionar. Si queremos adaptar, por ejemplo, las 5 competencias emocionales de la inteligencia emocional a los emprendedores, podemos pensar en que, por ejemplo, autoconocimiento, conócete a ti mismo, es importante desde el punto de vista del autoconocimiento, de entender nuestras posibilidades, nuestras debilidades y nuestras fortalezas.
tener confianza en uno mismo. Ahora lo vamos a ver con mucho más detalle. Hoy en día vemos, por ejemplo, el proceso de mindfulness, que es un proceso de encontrarse a uno mismo, de verdaderamente centrarse en el momento actual, en el momento presente para obtener. Y no debiera de ser, porque eso, bueno, pero ya eso vendría siendo algo un poco más controversial. Pero finalmente el propósito de mindfulness no es conseguir mejores resultados en la vida, es simplemente ser. Pero bueno, no importa. Así lo estamos manejando hoy en día, para que la gente que hace mindfulness lo podamos vender como algo que da un resultado concreto. Y luego está la autorregulación emprendedora, que es la que te permite, de alguna forma, controlar tus pasiones y tus primeros instintos y tus primeras motivaciones que pueden en un momento dado dar al traste con todo tu proceso emprendedor. Muy importante la automotivación, porque no hay emprendedor que no se haya encontrado con obstáculos en el camino. Entonces es muy importante que el emprendedor sea persistente, que sea elegante y que sea perfeccionista. En los detalles los carga el diablo, es una frase que escuché en alguna ocasión. Empatía emprendedora es que es la llave de la lealtad con el cliente y del cliente. Si bien es cierto que hay tareas donde la empatía es mucho más importante que en otras, si no tenemos empatía directa con lo que los clientes quieren, no hay manera que nuestro emprendimiento tenga éxito. Y habilidades sociales, que es las que nos permiten llevar el negocio al siguiente nivel. Una cosa es crearlo, una cosa es constituirlo, el hacer todos los procedimientos administrativos y notariales y legales y hacendarios para que uno pueda ejercer cualquiera que sea el negocio que haya escogido. Pero si no somos capaces de desarrollar habilidades sociales, el negocio se va a quedar simplemente en eso, en un acta constitutiva. Empecemos con conocerse a sí mismo. ¿Qué es conocerse a uno mismo? Es conocer los propios estados internos, nuestras preferencias, lo que realmente queremos, nuestros recursos que tenemos y nuestras intuiciones. Para ello necesitamos conciencia emocional, tenemos que ser capaces de reconocer cómo nos estamos sintiendo y tenemos que ser capaces de entender los efectos de este sentimiento. Y para eso es para lo que nos ayuda el mindfulness, para entrar en contacto con nosotros mismos. Quizá no sea capaz de expresártelo en este momento y quizá tú no lo hayas experimentado por ti mismo o por ti misma, pero nuestra vida que nosotros llevamos todos los días nos aleja de nosotros mismos. Nuestras mentes están en cualquier otro lugar en el espacio y en cualquier otro tiempo menos aquí y ahora. Y cuando uno está iniciando un negocio, una empresa, cuando la está constituyendo, créeme que las desviaciones de nuestro pensamiento solamente son detalles que en el futuro van a reincidir en hacer que nuestra empresa sea menos estable, menos duradera. Tenemos que conocer también, tenemos que saber cuáles son nuestras propias fuerzas, fortalezas y nuestras debilidades o límites. ¿Para qué? Bueno, en un momento determinado, porque construimos nuestro negocio en base a nuestras fortalezas y lo hacemos crecer en base a ir eliminando los límites de crecimiento, aquellas cosas en las que todavía no somos buenos. Esto nos permite no prometer cosas que no podemos cumplir y prometer cosas que sí sabemos que van con nosotros y que sí las podemos cumplir. Y no hay negocio que no se haya constituido sobre estas dos claves, sobre promesas que se pueden cumplir tarde o temprano, pero se pueden cumplir, o sobre, digamos, conocer perfectamente qué es lo que mejor no lo prometas porque sabes que no se va a dar. Un cliente insatisfecho se multiplica por 10 como si fuera un gremlin en la película de Steven Spielberg. Y por último, confianza en uno mismo, certeza sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que nosotros valemos, sobre nuestras facultades. La gente tiene mucha más facilidad para hablar en qué no son buenos o buenas que en qué son buenos o buenas. Es importantísimo que seamos capaces de definirnos a nosotros mismos, tanto emocionalmente como intelectualmente, como en términos de recursos de cualquier naturaleza. La autorregulación, una vez que ya sabemos quiénes somos y qué queremos, porque es impresionante la cantidad de personas que inician un negocio que no les apasiona. Entonces, la autorregulación es para precisamente corregir eso. Si hemos iniciado un negocio que está funcionando bien y no nos apasiona, la autorregulación es para hacer que nos apasione el negocio que acabamos de iniciar.
o la empresa que acabamos de iniciar. Como decía Bertrand Russell, no es tanto hacer lo que te gusta, sino que te guste lo que haces. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue autorregularse? Bueno, regularse significa manejar tus propios estados internos, tus impulsos, tus recursos, lo cual te lleva a tener un buen autocontrol, donde tú manejas las emociones y tus primeros impulsos que pueden ser perjudiciales en muchos aspectos. Te da además confiabilidad, que es cuando mantienes normas de honestidad e integridad. El problema de cualquier empresa, de cualquier persona, en cualquier circunstancia, es ser consistente en tener unas ciertas normas y no como Groucho Marx que decía, estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros. A menos que seas político, en el mundo de los negocios y en el mundo de las empresas, necesitas ser confiable, porque las personas necesitan confianza para hacer negocios contigo por primera vez y para seguir haciéndolos. Esto te permite también ser escrupuloso, es decir, que no le eches la culpa, esta es la interpretación que le dio Daniel Goleman y yo la estoy utilizando, aunque yo de escrupulosidad tenía otro concepto, pero es igual. El punto importante aquí es aceptar que lo que ocurra bueno y malo es mi responsabilidad, es no echar culpas. Yo he vivido muchas experiencias en mi vida, personales y con clientes míos, en donde las circunstancias externas han coincidido, vamos a decirlo así, con algo que no funcionó bien en la empresa. Y entonces le echamos la culpa de no haber funcionado bien en la empresa a las circunstancias externas. Pero la realidad es que si lo analizas con mucho detalle, realmente las circunstancias externas impactan, pero impactan más cuando nosotros no nos hemos preparado. Y a eso se le llama aceptar la responsabilidad del desempeño personal. Además, si hay que solucionarlo, soy yo el que lo tiene que solucionar. No puedo esperar a que venga nadie más a solucionarlo. Y es una de las cosas importantísimas, las características, competencias importantísimas de los emprendedores, que no dependen de que otras personas se echen a sus espaldas el éxito de un negocio o una empresa, más que el propio dueño. Un dueño es un dueño en todas las circunstancias. Una persona que inicia una empresa es en todas las circunstancias es un emprendedor, a menos que empiece a echar culpas y balones afuera. Adaptarse es otra de las circunstancias que se dan cuando manejamos bien nuestra autorregulación, porque a lo largo del proceso vamos a necesitar cambiar muchas veces de camino, no de meta, pero sí de camino. Como decía un profesor mío, las metas se fraguan en acero, se forjan en acero, pero el camino se construye en arena, de tal manera que sin olvidarme nunca de la meta voy a ser capaz de modificar la manera en que llego a esa meta si es que una de las formas que estoy intentando no funciona. Y por último, también me permite innovar, que es estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los enfoques y la nueva información. Todo lo que es nuevo causa rechazo y causa un choque emocional en cualquiera que lo recibe. El problema es que hoy en día somos muy conscientes de que vamos a encontrar muchas cosas nuevas por el camino. Esto no es nuevo, esto no es una circunstancia del siglo XXI. El hombre, el ser humano, sin tener ningún problema de género, el ser humano ha vivido circunstancias nuevas permanentemente. Lo único que nuestra conciencia acerca de las mismas no era digamos, tan activa como lo es en este momento. Pero el mundo cambia permanentemente, una flor cambia, el suelo cambia, la tierra cambia. Estamos girando permanentemente alrededor del Sol, lo cual quiere decir que el cambio es una constante. Nuestra conciencia acerca de ese cambio hoy en día es mucho más activa. Automotivación, la clave del emprendedor persistente, del que es elegante y del que es perfeccionista. Digamos que la automotivación son las tendencias emocionales que guían o facilitan el que consigamos obtener metas. Para ello, se necesita afán de triunfo, que es esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. Necesitamos compromiso, que es aliarse a las metas del grupo o de la organización. Necesitamos iniciativa, que es ser capaces de aprovechar las diferentes oportunidades que se presentan sin que venga nadie a decirme, oye, se te está escapando la oportunidad. Por último, necesitamos optimismo. En una ocasión escuché que el optimista era un pesimista mal informado. No. El optimista es la persona que, aún no teniendo la información objetiva,
es capaz de seguir animándose para esforzarse a conseguir los objetivos que persigue a pesar de obstáculos y los reveses, porque eventualmente lo que el optimista predice se convierte en realidad. Empatía emprendedora, que es la llave de la lealtad del cliente. ¿Qué es empatía? Somos empáticos cuando somos capaces de captar los sentimientos, las necesidades y los intereses de otras personas. Y para ello necesitamos comprender a los demás, percibir sus sentimientos y perspectivas ajenos y también interesarnos activamente en sus preocupaciones. Que no sea simplemente un rollo comercial, sino que realmente haya una preocupación activa y honesta por sus preocupaciones, porque es la única forma de construir una empresa permanente y duradera. Ayudamos a los demás a desarrollarse. Si nos relacionamos con personas y a la hora que se cruzan con nosotros, que juntan sus caminos con los nuestros, lo único que hay es desgaste y pérdida, quiere decir que no estamos siendo positivamente desarrolladores. Bien, pues una de las características de las personas empáticas, de los emprendedores empáticos, es que con quien se juntan dejan huella. No tiene que ser la huella de un gurú o no tiene que ser la huella del Dalai Lama. Simple y sencillamente es esa huella de saber que estar con una persona representó una ganancia de cualquier índole y de cualquier naturaleza. También nos orientamos hacia el servicio. Sabemos que estamos aquí para servir. Prevemos y reconocemos y satisfacemos las necesidades de nuestros clientes. Etimológicamente hablando, servir y vender son verbos que tienen la misma etimología, el mismo origen lingüístico. Efectivamente, un vendedor o sirve o simple y sencillamente no vende. Aprovechamos la diversidad. Cuando somos empáticos, somos capaces de aprovechar la diversidad. En un mundo necesariamente diverso, no podemos permitirnos a nosotros mismos el depender de juntarnos únicamente con personas, me refiero en términos laborales, o en términos profesionales, en personas que sienten, piensan siempre como nosotros. Como decía Henry Ford, si yo tengo dos personas que piensan igual que yo en mi empresa, los despido. Son 3 sueldos para la misma opinión. Entonces es importante aprovechar esa diversidad. Y conciencia política, que es interpretar las corrientes emocionales de un grupo y sus relaciones de poder. Es importante entender cómo se van juntando los grupos de poder dentro de las organizaciones y esto lo definía Daniel Goleman como las personas que trabajaban en un gran corporativo tenían que entender cuáles eran esas relaciones emocionales de poder para encontrarse dentro de ellas y ser capaces de aprovecharlas para su propia ventaja y crecimiento personal. Y por último, la quinta característica de la inteligencia emocional, las habilidades sociales, que son, como comentaba al principio, que son las que nos permiten llevar el negocio o la empresa al siguiente nivel. ¿Qué significa esto? Bueno, ya está constituida mi organización, mi empresa, bueno, qué bonita está constituida tengo todos los permisos, mi local, acabo, ya pagué las cuotas de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tengo nada. Lo único que tengo son gastos, costes, pero no tengo absolutamente nada. Eso no se llama empresa. Cuando yo soy capaz de influir en la conducta de los demás, para inducir en ellos las respuestas deseables, se dice que tengo habilidades sociales. Queda evidente que si no las tengo es difícil que cualquier empresa pueda crecer, cualquier emprendedor pueda crecer. Y aquí es donde entra la diferenciación que nosotros hacemos como emprendedores. No tengo que ser un genio creativo para diferenciarme. Lo único que tengo que hacer es buscar dentro de mí la manera de diferenciarme. Una serie de características que combinadas te dan habilidades sociales son las siguientes. Influencia, que es la aplicación de tácticas efectivas para la persuasión. Y la palabra táctica es muy importante porque si es táctico, se puede aprender. Si es táctico, es una técnica. Y sí, efectivamente, la persuasión o influir en los demás es en base a dos cosas. Número uno, tener el corazón muy limpio y ser muy honesto. Y número dos, utilizar las técnicas correctas. No es cuestión de vender hielo a los esquimales. Yo cada vez que oigo eso, de verdad que me preocupa cómo estamos pensando. La persona que le vende hielo a los esquimales no es un gran vendedor, es un desgraciado. No necesitan hielo porque se lo vendes. No.
Una persona que influye es aquella que te permite a ti ver que el valor de lo que te está adquiriendo es superior al precio de lo que te está pagando. Y para ello tienes que ser capaz de generar una propuesta de valor. Comunicación. La comunicación forma parte de las habilidades sociales. De hecho, este es un curso de comunicación. Es ser capaz de escuchar abiertamente y de transmitir mensajes claros y convincentes. Técnicamente hablando, se diría que somos capaces de coger nuestro disco duro de nuestro cerebro y ser capaces de ponerlo en el disco duro de la otra persona, para que entienda de manera abierta y correcta que la propuesta de valor que representa nuestra empresa para el mundo y la sociedad es superior al coste que este puede tener. Es que no hay otra, no hay otra. Si tu valor no es superior al coste, nunca te van a comprar. Si el coste es superior al valor, la gente está tirando su dinero. Y tú, el primero que no quieres que tiren su dinero eres tú. Cuando tienes habilidades sociales, eres capaz de manejar conflictos, de negociar y resolver los desacuerdos. Cuando estés solo, no creas, por ejemplo, acabas de iniciar tu empresa, estás solo, no tienes empleados, no tienes a nadie. Está bien, pero no te preocupes, conflictos vas a tener y vas a tener que negociar, aunque sea con tu familia. Liderazgo es el que, ahora que ya no voy a estar solo, ahora que ya necesito que me ayuden en mi tarea de vender un valor superior al coste, entonces necesito que esas personas que entren conmigo a trabajar, a colaborar, a cooperar, entren inspiradas. Crear un mundo, como decía Gilles Piaget, crear un mundo al que las personas quieran voluntariamente pertenecer. Y eso es liderar un proceso. Tengo además que ser catalizador de cambio. ¿Por qué? Porque las personas que entran a trabajar conmigo necesitan cambiar. Vienen con un mindset, con un programa mental específico que probablemente les haya dado resultados en el pasado en sus vidas, pero no lo hace necesariamente en la empresa que yo acabo de crear, que tiene una cultura concreta, específica y que nació específicamente para algo muy definido, que es cualquiera que sea la misión de tu empresa. Tienes que ser capaz de establecer vínculos. Es correcto que las relaciones nos ayuden a que nuestros negocios crezcan, pero no basamos nuestro negocio en las relaciones, solamente que fueras político y entonces pues no necesitas nada más. Pero si eres una persona normal, como todas las que todos los días se levantan, bajan la cortina, o perdóname, suben la cortina de su negocio y la bajan al final del día, pero si eres una persona normal que utilizas la caja registradora para meter el dinero que con tanto trabajo y esfuerzo recibes, entonces vas a necesitar establecer vínculos. No pienses que estás solo en este mundo. Hay muchas personas que te pueden ayudar y tú necesitas pedir esa ayuda y estar buscando esa ayuda. Colaborar y cooperar. Una vez que no estés solo, tienes que ser capaz de trabajar con otros para alcanzar metas compartidas. Y por último, tener habilidades de equipo. Es ser capaz de crear una sinergia grupal para alcanzar las metas colectivas. Mira, darse cuenta que el grupo de personas, el equipo de personas, siempre, 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 siempre hará o conseguirá un resultado superior al que cualquiera de sus individuos o integrantes pueda conseguir, es un paso evolutivo extraordinario que todo emprendedor tiene necesariamente que dar. El grupo siempre será superior en resultados al integrante más inteligente que pueda haber, porque está demostrado. Quizá no tenga manera de encontrar una fórmula científica que te lo demuestre, pero está demostrado absolutamente que los equipos de trabajo generan mejores resultados que hasta el individuo interno más inteligente, pero trabajando solo. Ahora bien, las 5 características de la inteligencia emocional que acabamos de revisar se pueden integrar en la conducta de tal manera que somos capaces de convertirlas en nuestra esencia, en nuestra forma de tomar decisiones, y no que queden simplemente en un conocimiento teórico que se podría conseguir inclusive leyendo 4 o 5 libros de inteligencia emocional, sin necesidad de tomar ningún curso. Pero si tú quieres llevarlo más allá, si tú lo quieres convertir en una forma de decidir, en un estilo de mando, en un estilo de emprendimiento, entonces necesitas hacer un curso de inteligencia emocional.
Nosotros tenemos una propuesta de valor que son 17 lecciones online, las tenemos pensadas a una cada semana porque entre una semana y otra hay que hacer trabajos muy sencillos y sabemos que las personas que están en un proceso de emprendimiento pues tienen el tiempo muy contado. Sí, solamente que necesitamos además aprender un poco de cómo se emprende para que nuestro negocio tenga éxito. ¿De qué nos sirve crear un negocio sobre bases falsas o sobre bases no duraderas y después entrenarnos cuando ya no tenemos negocio? No, hay que hacer las cosas bien. Entonces, es una hora cada una de las lecciones. ¿Por qué? Pues porque pensamos, o sabemos de hecho, que si es más tiempo vamos a tener dificultades de concentración y de dedicarnos a ello. Utilizamos tecnologías didácticas. Lo hacemos de una forma lúdica, además de que hay juegos en cada una de las lecciones. Utilizamos programación neurolingüística, que para nosotros es la ciencia de comunicación y aprendizaje más eficaz que existe. Utilizamos inducciones hipnóticas, por supuesto, y utilizamos aprendizaje acelerado. Además, incluimos en el curso una aplicación gratuita del cuestionario de evaluación de competencias emocionales, que es un cuestionario único en el mundo que te da por cada una de las 5 características de la inteligencia emocional cuál es el grado de desarrollo que se tiene. Con lo cual, es mucho más sencillo entender a cuál nos debemos de enfocar con mucha más atención y enfoque para poder desarrollarlas. Y además, el curso nuestro incluye un manual de trabajo didácticamente diseñado también, en donde hay que ir llenando ciertos espacios conforme vamos aprendiendo del curso. ¿Qué puedes esperar de un curso de inteligencia emocional? ¿Cuál puede ser el resultado de un curso de inteligencia emocional? Lo más importante es entender que partimos, no importa que tantos libros hayas leído. Yo tengo clientes que me han contestado muy bien los cuestionarios de inteligencia emocional, pero que sus resultados emocionales son verdaderamente deficientes. Se saben las respuestas a las preguntas, pero su conducta no lo refleja. Entonces, hay un problema de integración de competencias. Para poder evitar este tipo de errores, tenemos que partir, y de eso me encargo yo a lo largo del curso, de entender que somos incompetentes de manera inconsciente. O sea, no sabemos que no sabemos. Esa es la parte. No tenemos idea. No me importa cuántos libros hayas leído de inteligencia emocional. No sabes que no sabes. No tienes idea. El test ayuda a pasar al siguiente nivel, que es que ya sé que soy incompetente. Hay dos maneras de medir la incompetencia, ya sea porque contestaste muy mal la evaluación o ya sea porque tus resultados emocionales son evidentemente malos. De cualquiera de las dos formas, tú ya vas a ser consciente de tu incompetencia. Pero es necesariamente el primer paso y no podemos ser conscientes de nuestra incompetencia a menos que seamos, digamos, que apreciemos que ni siquiera sabemos que no sabemos. Que por cierto, es el primer estado digamos, del proceso de aprendizaje que existe. Porque hay tantas competencias en el mundo que nosotros ni siquiera sabemos que existen, que por supuesto no somos conscientes de que no las dominamos. Pero cuando entramos de lleno en el proceso, entonces es posible que nos hagamos conscientes de que no las dominamos. A esta segunda etapa se le llama incompetencia inconsciente. Perdón, incompetencia consciente. Empezamos a estudiar, empezamos a ver las lecciones, empezamos a aplicar los ejercicios y nos vamos a ir haciendo competentes, pero vamos a tener que estar pensando en lo que hacemos. Por eso, esta tercera etapa se llama de competencia consciente. Es decir, sé que sé, sin embargo no me sale en automático. Porque para que me salga en automático necesito dos cosas, práctica y tiempo. Lo cual me lleva a la cuarta etapa, que es la de competencia inconsciente. ¿Eres un inteligente emocional o eres emocionalmente inteligente y ni siquiera te das cuenta? Pero te salen solas las decisiones, tomas solo o sola las decisiones oportunas, eficaces, adecuadas, la empatía surge de ti de manera espontánea con la gente, detectas intuitivamente las corrientes de poder, todo eso sucede cuando ya el conocimiento es inconsciente. Y nuestro curso está diseñado para llevarte de una incompetencia inconsciente a una competencia
donde ya no sabes ni siquiera, pero sabes y desarrollas más. Eventualmente, llegar a seguir creciendo tendrá que llevarte necesariamente a volver a entender que hay mucho más y que no lo conoces. A una incompetencia inconsciente buscada. Este es el magnífico curso, perdón que yo lo diga, de inteligencia emocional, pero tengo la suficiente autoconciencia como para saber que lo es. A mí la inteligencia emocional me cambió la vida, me dio una serie de elementos que me han permitido disfrutar enormemente de mi existencia, independientemente del tamaño de la cuenta financiera. Lo que sí sé es que lo que puedo transmitirte a lo largo del curso es mi experiencia personal y mi experiencia personal no te puede servir a menos que la practiques, la uses y la conviertas en tu experiencia personal. Y eso no puede pasar a menos que te des la oportunidad. Visítame en mi web franciscocáceresen.com. Analiza toda la información, contáctame si necesitas para pedirme detalles acerca del curso. Y mi recomendación es que de cualquiera de las formas que escojas, no retrases más en tu vida el desarrollo de la inteligencia emocional. Muchas gracias por escucharme. Espero que a lo largo de esta conversación que mantuvimos, tú y yo, hayas sido capaz de hacer algo importante que dije a lo largo del curso. Y es que nuestra relación haya sido valiosa. Te aseguro que con que tú hayas estado aquí presente, yo ya gané. Espero haber contribuido a tu desarrollo personal. Muchas gracias.